Hola chicos, ¿cómo están? Bien, como les había ya señalado en el último email, em, esta es entonces la tutoría virtual para el examen final. O sea, aquí tienen la información pues muy detallada, ¿sí? Yo les había señalado esto de acá y pues había señalado acá varias cosas. Precisamente les dije que le iba a subir el link a un video y aquí pues precisamente con algunos ejercicios de repaso. Esta fue una cosa que también les señalé. Entonces, bueno, como van a ver, em, van a tener esta información con no solamente con detalle, sino sobre todo con mucha precisión. Una cosa que me interesa. Entonces, fíjense cómo está cómo es la situación. En el dedo GL, ¿sí? En el dedo GL, le he creado una carpeta especial que es esta que está aquí. Se llama Tutoría Virtual para el Examen Final. Esta tutoría tiene ahora dos archivos que es precisamente el principal, que se llama tutoría virtual complejidad. Tiene uno que se llama formato de las respuestas sobre preguntas de máquinas de Turing, y por supuesto acá van a tener este mismo archivo, o sea, el archivo o el enlace al video que les estoy haciendo en este momento. Entonces van a tener tres archivos, ¿sí? Son tres archivos. ¿Listo? Entonces ya saben, la carpeta se llama entonces tutoría virtual sobre el examen final. ¿Qué tiene entonces en este momento la carpeta? La carpeta tiene el documento principal, que es este, donde he definido con toda precisión exactamente cuál es el alcance. Inclusive le he adelantado cuál es el criterio de evaluación de alguna de las preguntas. Todo eso está dicho acá. Está basado en lo que hicimos especialmente en abril. Inclusive aparece la fecha de lo que sea. Yo aquí tengo la nota abierta, entonces bueno, prefiero pues usar la nota más bien. Entonces, lo que voy a hacer en este video es muy sencillo. Vamos a ir leyendo y revisando un poco el contenido de las notas, y pues lo que les queda a ustedes es revisar la nota y simplemente repasar. Entonces lo primero es lo siguiente, y quiero aclarar aquí porque pues me han hecho comentarios y me han preguntado cosas. Fíjense bien, sobre todo después del examen final, yo les puse a ustedes una gran cantidad de material escrito. Les puse una nota en PDF y les puse otras a mano. Bueno, obviamente, pues si asistieron a clase y pusieron atención, pues ya sabrán esto. Pero, pues, sé que hay algunos que no, por eso los comentarios que recibí, entonces por eso lo aclaro. El examen final está basado entonces en el material que yo he elaborado para ustedes. Más específicamente, el examen está basado en el contenido de dos carpetas. Las carpetas son las Classroom Notes, ¿sí? Las Classroom Notes, y las Reading, las lecturas de complejidad, decidibilidad e indecidibilidad. Esas carpetas son, bueno, las que ustedes pues esas sí sé que las conocen. Son las carpetas, déjenme aquí hacer clic en donde, son obviamente estas carpetas acá. Fíjate cómo tienen el dedo de ustedes ya en este momento, los dos grupos. Tienen entonces la carpeta donde está todo sobre el examen final, tutoría virtual sobre el examen final. La carpeta de proyecto, por supuesto, no le hace falta, sino son estas dos. La de Reading for Complexity Theory, Decidability and Undecidability, y la de Classroom Notes. ¿Sí? En la Classroom Notes, para que recuerden que aquí tienen un solo archivo. Este es un archivo pues muy importante, lo vamos a comentar ahora. Y en Reading for Complexity Theory, Decidability and Undesirability, que son, por eso les decía, estas dos carpetas, en esta tienen una nota mía que fue la que discutimos precisamente el 17 de abril. Lo hicimos el martes 17 de abril en la mañana, en la clase teórica. Previamente en el laboratorio habíamos hecho cosas días anteriores, cuando hablamos en esa fecha, cuando hablamos de la demostración del halting problem de Turing, que lo hicimos en el proyector. Ahorita les voy a hablar de eso. Entonces acá tenemos de mis notas, va la del día 16. Esta fue la que yo les pedí que ustedes imprimieran. Ustedes la imprimieron el lunes 16 era el lunes, y la clase fue el 17. Entonces el 17 yo les traje a ustedes. De hecho, recuerdo que les llevé a clase, le imprimí y se las di en su mano. Las notas, las páginas 9 hasta 17. Esta llega hasta la página 8 y esta empieza de la 9 a la 17 de mis notas de clase, que entonces la discutimos ese día. El libro de Papadimitriou, que es donde saqué las tres máquinas de Turing que voy a evaluar, está aquí la lectura. Y luego en material anterior están dos cosas. Está el libro de Bolus,
el libro de Bulus, que ya se lo puse en ese día. De hecho, el libro de Bulus lo discutimos en el laboratorio y se lo puse ese día a mediodía, como van a ver. Y hay una lectura complementaria que es este texto de Lipschutz, que les voy a mencionar en un momento. Esto es simplemente para la parte de teoría de conjuntos que le voy a mencionar en un momento, pero esa lectura yo ya la había mencionado y aquí pues tienen el archivo. Yo voy a devolverme simplemente para no perder tiempo, ¿sí? Bien, entonces todo pues ha estado ya en el D2L con anticipación, eso me interesa mucho recalcarlo. Entonces vamos a las notas, perdón, entonces las lecturas adicionales que están también incluidas en esas dos carpetas las señalo aquí en detalle, ¿ves? Entonces fíjense bien, aquí les estoy mencionando el archivo que les dije, que fue la primera, esta es la que está en látex, de hecho. Y fíjense esto que es bastante importante, estas notas contienen tanto ejercicios asignados a ustedes, como demostraciones que las evalué en uno de sus quizzes. Uno de sus quizzes, acuérdense que la hoja de respuesta fue simplemente la nota que puse, la primera nota, que es la que está en látex. Para el examen final van los siguientes. Esto es clave. ¿Qué es lo que va? No es van, es va. Para el examen final va lo siguiente. Los 3 ejercicios asignados a usted de la página 2. Esto fue una cosa entonces que nosotros ya hicimos. Cuando estoy hablando de la página 2, de esta primera nota, ¿sí? Me estoy refiriendo a lo siguiente. Voy inclusive a hacerlo acá para que nadie se me pierda ni haya ningún tipo de problema. Repito, voy a la Classroom Notes. Fíjense que voy a ir material por material. Esta es la nota en látex. Las otras en verdad sí están a mano. Esta es mi nota. Se las puse a ustedes precisamente en abril. Entonces, en esta nota, ¿sí? ¿Qué está? Aquí está, de hecho se los puse acá. La parte del método de diagonalización de Cantor. Recuerden que ustedes tuvieron un quiz sobre eso, que en general la gran mayoría salió bastante bien. Aquí está la parte de conjuntos infinitos y equipolencia o equipotencia. Arrancamos de la noción de función. Esto de hecho, aquí fíjense que ya de entrada les señalé el libro de Lipschutz y el Bulus. Ya esto estuvo señalado en abril. Entonces acá hay 3 ejercicios que se los puse en esa fecha. Esto no es nuevo, ni una sorpresa, ni es una cosa que estoy inventando ahorita, ¿no? Esto se lo puse en esa fecha y aquí está. Y sé que pues algunos sí lo tomaron en cuenta. Estos son ejercicios en verdad bastante elementales. Demostrar que algo es una relación de equivalencia. Y hay pues otro par de cosas. Aquí está el primero, prove it. Aquí está el segundo, prove it. Y aquí está el tercero, que está por aquí abajo. Prove it, igualito. Aquí está, ejercicio 3, prove these facts. Esto es una de las cosas entonces que va. Ya esos ejercicios estuvieron puestos de antemano, pues. Recomendación, si les parece, si sienten que es necesario, bueno, podrían, si quieren ver el libro de Lipschutz, este está en, me está saliendo aquí en Deja Vu, pero es un PDF. En sentido que abro el PDF, aquí está. Este es un Sham. Ustedes conocen bien los Sham. Creo que no haya ninguna sorpresa tampoco aquí. Es un Sham, simplemente el Sham de teoría conjunta está bastante bien escrito. Ya yo esto se lo había mencionado, ya lo habíamos. Buena parte de mi nota está de hecho basada en esto. Explícitamente aparece indicado ahí. Aparece en las páginas. Entonces pues no, esto no es ninguna. Esto en verdad pues no debería ser nada sorprendente. Aquí está. Entonces ustedes lo ven allí. Eso es material de apoyo simplemente para hacer esos 3 ejercicios. ¿Listo? Ok, entonces luego voy a volver a mi nota. Aquí están los 3 ejercicios. Fíjense que por eso se los puse. Como apoyo pueden usar la lectura que yo explícitamente les mencioné en clase, que es el de Lipschutz. Aquí pues es lamentable que tenga que hacer esto, pero tengo que señalar explícitamente que aquellos que asistieron regularmente a clase, que por supuesto muchos no lo hicieran, y aquellos que pusieron atención, me pasó que algunos de ustedes estuvieron hablando con sus compañeros constantemente y molestando espantosamente, y otros sencillamente, de manera por cierto muy descarada, empezaban a leer materiales ajenos al curso en plena clase, lo cual es pues obviamente molesto. Aquellos pues que no hicieron eso, pues sí sabrán sobre esto. Esos ejercicios son ejercicios de matemática elemental. De hecho debería decir muy elemental como está acá.
no es nada sofisticado y de hecho son ejercicios estrictamente matemáticos, ni siquiera son informáticos. ¿Ok? No son informáticos, ahí no hay programación ni ninguna cosa informática, es simplemente matemática estrictamente elemental, demostrar que una relación de equivalencia, que algo es una relación de equivalencia, etcétera, etcétera. La otra cosa importante, yo, si bien recuerdo, el segundo día de clase, primero, segundo, las 2-3 primeras semanas de clase, les hablé de la importancia de la teoría de conjuntos y explícitamente en pizarra les señalé la clave, que es eso. Entonces, bueno, listo, ahora llegó pues el momento de demostrar, eso es todo. La demostración explicada con todo detalle pedagógico en mi nota de los teoremas 3, 4 y 5. Recuérdense que esto fue evaluado en un quiz. O sea, ya ustedes presentaron un quiz de eso. Entonces, esto es un repaso simplemente. ¿A qué me estoy refiriendo? Los teoremas 3, 4 y 5. Vamos a la nota. Vamos a ver. Creo que... la tengo aquí abierta. Fíjate, este es el teorema 3. Habla de... simplemente es el teorema que dice que los números racionales como conjunto es un conjunto numerable. Es una demostración muy corta, es esta que está acá. Y luego están los dos que yo les pregunté a ustedes en el quiz, que es precisamente que el intervalo 0,1 en los reales no es numerable. Aquí está la demostración, usa la antidiagonal de Cantor, cosa que hicimos en clase hasta el cansancio, lo expliqué, de hecho me tomó varias semanas porque hice varias explicaciones. Aquí está la antidiagonal de Cantor, eso fue lo que yo les evalué a ustedes, por supuesto ninguna sorpresa. Aquí está la definición de funciones parciales y totales. Y aquí viene luego el teorema de Cantor, no se confunden. El teorema de Cantor, recuérdense que es con el conjunto potencia de power set. ¿Sí? Ese es el teorema de Cantor. Y el teorema de Cantor tiene la antidiagonal, que es esto que les estoy mostrando en este momento, que ya yo se los evalué. De hecho, la mayoría de ustedes salió muy bien en esto. No creo que esto sea ningún problema. Hay muchas notas fabulosas acá. Y la hoja de respuesta, por supuesto, es esta. Entonces, hicimos y recuérdense que yo les pregunté por la manera alternativa de hacer, que es el remark, la observación. Nosotros también podemos concebir cada SI como una función. Aquí aparece como una función. Eso es lo que está en el quiz. Y aquí está la antidiagonal, que fue lo mismo exactamente que hicimos. Y eso es todo. O sea, la nota se acaba aquí. Listo. ¿Por qué la antidiagonal la hicimos con tanto detalle? Porque este es el método que usó Gödel y que usó sobre todo Turing en la demostración del teorema de parada o el teorema de la detención, el halting problem. Y eso sí va para el examen. Entonces ya vamos a hablar del halting problem. Entonces, de nuevo, esto fue puesto para ustedes y discutido explícitamente en clase en abril. Ninguna sorpresa entonces. Bien, entonces esa es la primera nota. Voy a volver de nuevo a la nota a mano, que es la que le estaba diciendo a ustedes. Creo que aquí está. Ajá, aquí está. Listo. Entonces eso pues constituye las dos primeras cosas. La tercera es justamente los dos archivos que están de los dos archivos de las notas de complejidad. Está la nota que le puse el lunes 16 de abril, que fue lo que ustedes fotocopiaron y llevaron a clase el 17. Y luego el 17 yo les entregué la otra nota, que es simplemente la continuación de esa, las páginas 9 a 17. Nosotros discutimos de 1 a 8 y luego 9 a 17. Ok. Entonces, hay una cosa extremadamente importante. Estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben, pero hay que recalcar. De hecho, lo voy a leer. Primero que todo, aquí hay un conjunto de ejercicios que yo explícitamente mencioné en la clase del martes 17 de abril, la clase teórica, y que están en las páginas 12 y siguientes de mi paginación y en las páginas 5 y siguientes en la paginación del PDF. Es esto que está aquí. Esto es por supuesto clave. Y no solamente eso, sino que previendo lo que me han preguntado, pues qué es lo que va para el examen final y tal, yo ya esto, justamente, como una manera de prever esto, yo ya lo hice. Y esto se los puse el 10. Esto de hecho lo leímos en clase. Aquellos que vinieron ese día lo sabrán que el día martes 17, entre 8 y 11, yo les mostré lo siguiente. Fíjense, estoy entrando acá en las readings, en la carpeta de reading, for Complexity Theory. Estoy entonces, ya no en la del lunes, sino en la del martes. Voy a entrar y simplemente se los muestro. Acá, déjenme mostrar un momentico. Acá entonces, en la página, un momentico para ver.
Aquí está. Fíjate bien. Venimos explicando máquinas de Turing según el enfoque que tuvimos después del midterm, que fue con el libro de Papadimitrio, pero que por supuesto está en mis notas. Definimos configuración de la máquina de Turing, la operación de la máquina de Turing, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está inclusive ejemplos. Y entonces al final de la página 11, en mi paginación, no, perdón, un poquito más abajo. En la página 12, en mi paginación, y en el PDF corresponde a la página 4. Miren lo que les puse. Ejercicios de práctica para el examen final. ¿Sí? Exercises. Practice for the final exam. Eso fue dicho en clase el 17 de abril. Y aquí están los ejercicios. Entonces, pues, obviamente, de hecho, estoy seguro que algunos ya lo hicieron. Lo que no lo hayan hecho, entonces, bueno, eso sí les tocaría pues repasarlo en estos días. Pero es extremadamente importante que enfatice que esto estuvo allí en el D2L. Se leyó en clase, porque yo lo mencioné en clase explícitamente el 17 de abril. Entonces, fíjense los ejercicios. Nosotros vamos a trabajar solamente con 3 máquinas de Turing muy específicas. Y mis notas precisamente las hice para explicárselas con todo detalle. ¿Sí? Recuérdense que nosotros vimos máquinas de Turing, las hemos visto de 2 maneras. Una con el libro de Zipser, y luego lo vimos con el libro de Papadimitrio, que se los puse justamente, se los subí en abril. El libro de Zipser hace lo siguiente. El primero define las máquinas de Turing con mucho detalle, y entonces luego lo que hace es que él menciona muchas máquinas a través de todo el libro. Pero entonces, como la definición de la máquina hay que hacerla de manera muy rigurosa, y eso pues toma tiempo y esfuerzo, él lo que hace es que lo hace de manera informal. Entonces él describe informalmente las máquinas. Eso ya no tengo que volver a eso, porque eso fue lo que hicimos básicamente antes del midterm. Después yo hice un segundo enfoque, que fue justamente una de las cosas que me motivó a hacer las notas para ustedes. Era justamente que en el enfoque que propone Papadimitrio las cosas son muy diferentes. Él se enfoca en unas pocas máquinas. Él solo se enfoca en 3 máquinas, de hecho, que son las únicas que van para el examen. M1, M2 y M3. Pero eso sí se hace con todo el detalle del planeta y se hace de manera rigurosa y se hace bien. Es decir, sin nada informal. La verdad es que acá justamente nosotros estamos explicando procesos computacionales, procesos algorítmicos y sobre todo la matemática de la informática. Entonces pues tiene mucho más sentido ser formal y ser preciso. Aparte de que recuerden que todo esto lo inventaron lógicos matemáticos como Gödel, como el propio Turing, el lógico Turing, y como Church, el lógico Church, igualmente el lógico Klein. Entonces pues la lógica matemática tiene el estándar realmente más alto de precisión en las ciencias matemáticas y en las ciencias exactas, así que por tanto era natural que esto tenga ese mismo grado de rigor. Aquí está el primero, que es la máquina M2. Nosotros por supuesto la M1 está en mis notas. Este ejercicio arranca con la M2, esta es la M2, esto está tomado de ¿cómo se llama? De Papadimitrio. Esta máquina permite calcular números binarios. Esto nosotros, todas estas cosas se mencionaron. La máquina tiene un bug, y inclusive en clase algunos de ustedes captaron el bug muy rápido, de hecho, que eso fue algo muy bueno, lo captaron muy rápido. El bug es bastante simple de explicar. Entonces aquí está la solución, aquí está pues otras cosas sobre lo mismo. ¿Ven? Fíjense que acá este ejercicio es estupendo porque yo de hecho les planteo el ejercicio, les digo cómo empieza. Fíjate que aparece los 3 primeros pasos y entonces solamente les pido que lo completen. Fíjense que estos son algo que voy a recalcar y para eso también estoy haciendo el video. Las máquinas de Turing que hemos visto en esta parte son deterministas. Quiere decir que hay una y solo una manera de responder a estas preguntas. De hecho, estas preguntas no tienen ningún tipo de crédito parcial. Ni voy a entrar en ningún tipo de discusión si me ponen otro formato. Esa es la otra cosa importante, que para eso también lo estoy haciendo este video. Por supuesto, los que exoneraron, pues ya se libraron de tener que hacer esto de esta manera. Lo hicieron de la manera que veníamos planteando, pero pues aquellos que están haciendo el examen final, entonces sí deben hacer esto de este modo. Aquí entonces están, fíjense que en algunos casos sencillamente tienen que completar los pasos, ¿sí? Y recuérdense que esto es un algoritmo determinista. Determinista quiere decir que si tú defines el formato en que lo haces
Literalmente hablando, hay una y solo una respuesta posible. Cualquier otra respuesta está mala. Así de simple. Exactamente como si tú respondes un ejercicio numérico con un valor, por ejemplo 25, y resulta que el valor correcto es menos 25, pero bueno, muy diferente de 25 a menos 25 en la recta real, eso es diferente. Entonces, igualitos aquí, pero inclusive va más allá que eso. Aquí está el BOC y tal, ¿no? Aquí está el ejercicio 2, la máquina 3, que son las 3 máquinas que nosotros tenemos. Aquí está, etcétera, etcétera, el palíndromo. Esta es la máquina de palíndromo. Algunos de ustedes inclusive recordarán que tenemos así ejemplos simpáticos, el ejemplo de la palabra arepera o el ejemplo este de, por ejemplo este de acá, 1, 0, 1, 0, etcétera, etcétera. O la palabra ojo, que es un palíndromo. Aquí está entonces, esto también se discutió con todo detalle, que es la tercera máquina, ¿sí? Y yo precisamente por eso hice las notas, para que esto quedara absolutamente claro, preciso, limpiamente hecho y que no haya ningún tipo de discusión. Quiero evitar cualquiera de las cosas que se presentaron en el midterm. La revisión de esto debería ser prácticamente inmediata. En un momento les señalo que esta vez para este examen, eso también nos ahorra inconvenientes. Voy a entregarles la hoja de respuesta del examen apenas termine. Ustedes me dan el examen, yo le doy la hoja de respuesta. Y ya ahí ustedes saben cómo salir. Punto. O sea, eso elimina discusiones innecesarias, incomodidad y tener que estar corrigiendo básicamente lo incorregible, ¿no? Entonces aquí tienen el otro ejercicio y estas notas terminan en Turing Machine as Algorithm. Lo que viene después lo hice en pizarra, lo discutimos y eso sí está en la lectura del texto de Papadimitrio. Entonces me voy a devolver, regreso a mi nota y por eso le puse aquí. Le puse inclusive la fecha en que lo hicimos. Lo hicimos el 17 de abril, en la mañana, antes de las 11, en la clase teórica, en el CENESID. Para ser aún más preciso y para ser aún más explícito y claro, les señalo aspectos específicamente importantes. Si bien todo el contenido de mezclar con notas va para el examen final, así de una, todo. Entonces, me interesa mucho, precisamente porque nos ahorra tiempo, nos ahorra molestias y nos ahorra discusiones innecesarias como las que se produjeron antes en el midterm. Entonces, quiero fijarles de entrada el criterio de evaluación. Así todo el mundo sabe a qué atenerse. Fíjense lo que aparece acá. Esto está en la página 4 mía y 4 también en la paginación del PDF. Obviamente, las 3 máquinas de Turing consideradas en estas clases de abril y en mis notas son M1, M2 y M3. Son esas nada más. El BOC de M2, que ya se lo dije, está en la página 14 de mi nota, es importante. Y aparte de mi explicación, los remito al texto que le subí en abril y que tiene en Deogel, el Papadimitrio. Hay unas páginas muy específicas, 19 a 31. ¿Sí? No es que es cualquier cosa. 19 a 31 del Papadimitrio. Me estoy refiriendo a esto. Este es el libro de Papadimitrio. Sí. Déjame inclusive les muestro la portada. Supongo que ya se lo conocen. Una portada aquí muy simpática. ¿Sí? Entonces, en la página 36, Turing Machines, justamente esto sí lo discutimos con absoluto detalle porque esta es la definición de las máquinas de una cinta y nosotros hicimos la de K-cintas. Ya voy a eso. Entonces, déjenme retomar acá. En la página 19 hasta la 31 son páginas muy específicas. Nosotros, esto 19-31, claro, la 19 es la primera del capítulo, que eso está explicado en mi nota con todo detalle. Está la primera máquina, ¿sí? Descrita. Entonces, yo inclusive voy a ser todavía más preciso que Papadimitrio. Yo les voy a describir, ya lo hice, el formato que necesito para su examen. Entonces, una vez que el formato está definido, como esto es un algoritmo determinista, hay una y solo una respuesta. No hay manera de discutir que haya otra, porque no hay otra. Hay una. Es como el aritmético. Si el número es 3, es 3. No va a ser menos 3, ni va a ser raíz de 3, ni va a ser pi, ni va a ser otra cosa. Va a ser 3. Entonces aquí igualito. Aquí inclusive con mucha más razón que la aritmética, hay una sola manera de hacer las cosas. Esta es entonces la máquina binaria. ¿Sí? Esta es la máquina que calcula números binarios, que tiene un BOC, que tiene un
una limitación que ya pues está ahí. Fíjense que aquí inclusive está la parte de la configuración de la máquina, ¿sí? Está la manera de describir, aquí está el bug, fíjense que se lo estoy mostrando. Bueno, entonces esta es la tercera máquina, son solo esas tres, no les voy a preguntar ninguna otra cosa sobre, o sea, ninguna otra máquina, sino solo esas tres. Esta es la máquina para palíndromos, ¿sí? Recuerden que M3 tiene dos versiones, ojo con eso. Esta es la versión de una sola cinta. Sigo. Aquí entonces está la configuración, que es básicamente la operación de la máquina. Entonces, esto fue lo que yo expliqué en clase, pero en pizarra. Esto fue en pizarra, esto no fue hecho, es decir, realmente no me dio tiempo de completar la nota a mano, sino que lo hice en pizarra. Esto lo hicimos, de hecho, con detalle, igualito como está acá. Y entonces, hasta la página, espérense para chequear de nuevo. Aquí está. 31. Entonces vamos a ver, sobre todo para que nos cuadre la paginación. Fíjense que yo no estoy hablando de la paginación del PDF, es la paginación del libro, ¿sí? Es la paginación del libro. 19 en la paginación del libro, a 31 en la paginación del libro. Esto nosotros lo hicimos, ¿ok? No solamente que lo hicimos, sino que precisamente nosotros discutimos con todo detalle, después que introdujimos esta definición que la hice en pizarra, ¿sí? Esta definición es la definición de máquina de K cadenas, ¿sí? K-string Turing machine, o sea, la de varias cintas, ¿verdad? Se puede, es lo mismo. Esto lo hicimos y esto también lo consideramos. Esta es la máquina de Turing de dos cintas para palíndromo, o sea, la misma de que hicimos antes, la M3, pero esta es la M3 de dos cintas, ¿sí? O de dos cadenas. Esta va incluida, ojo con eso. Entonces, nosotros hicimos esta parte y una cosa absolutamente crucial que por supuesto va para el examen es cuando discutimos en abril, alrededor del 17, de la clase del 17, la clase de complejidad de Time FN. Esto nosotros lo hicimos con todo el detalle del planeta y lo hicimos en pizarra. Lo definí, no solamente eso, sino que definimos el problema P versus NP. P versus NP. Ese problema nosotros lo discutimos en clase. Lo discutimos después de haber hecho esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, esta es la página 30. Acá está, de hecho, la discusión de eso en relación a time. Inclusive recuerdo que en clase les pregunté si ustedes conocían la notación omega, la O y tal, big O y small O. Ustedes me dijeron que sí, que no hay ningún problema. Entonces yo seguí, entonces por eso ni siquiera lo expliqué porque me dijeron que sí, lo entendían todo, entonces perfecto. Luego vino el teorema 21, 2.1, perdón. Aquí está la demostración. Y lo que les pido, o lo que considero para el examen, llega hasta la página 31, que es exactamente esto, hasta esta última frase también. Listo, se acaba la cosa, como el Papa Dimitri. Ya viene linear speedup, esto sí no lo hicimos, ¿sí? Entonces vuelvo a lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es con respecto al Papa Dimitri, que, repito, todo eso lo hicimos, de hecho, en el mes de abril, hace aproximadamente un mes, entonces, algo así. Bueno, entonces, ahora viene una cosa importante, que es con respecto a la hoja de respuesta. Ya se lo dije y se lo recalco. Aquí está. Algo crucial, hay un y solo un formato aceptable para las respuestas del examen. Y ese formato está ejemplificado en el documento anexo a este en el D2L. Entonces voy a pararme acá. Vamos de nuevo al D2L justamente, ¿sí? Entonces fíjense bien, aquí en las readings, aquí esto a veces se pone un poco, aquí está. En la tutoría virtual, fíjense que le he puesto dos documentos, ¿verdad? El que les estoy mostrando, y el otro dice, formato para la respuesta de máquinas de Turing. Ok. Entonces el formato está aquí, es una nota cortica, tiene solo dos páginas y lo que tiene son ejemplos. Nosotros eso lo hicimos por el quiz, de hecho, o sea que eso tampoco tiene nada pues
no tiene nada nuevo, ¿no? Pero sí, para evitar de nuevo contratiempos y perder tiempo en esto, les puse esta nota. Este es el formato para las respuestas sobre máquinas de Turing del examen final. Importante, este es el único formato aceptable para esta respuesta en el examen final. Otro formato tendrá 0. Estas preguntas no tienen crédito parcial. ¿Sí? Ok. Este es el formato. No es que es cualquier otra cosa, no es lo que ustedes se imaginen, lo que ustedes quieran. Yo aprecio mucho su creatividad, tanto matemática como informática, pero les recuerdo que las máquinas de Turing son precisamente la explicación rigurosa, matemáticamente precisa, de los procesos mecánicos. Es precisamente la idea precisamente de precisar lo que significa un algoritmo, lo que significa seguir una regla, seguir un patrón y lo que significa los procesos mecánicos. Entonces, por supuesto que si se trata de seguir un proceso mecánico, pues esto consiste en seguir estos pasos con este formato y no puedes inventar ninguna otra cosa. ¿Sí? Entonces, fíjense el formato. Vamos a verlo en detalle. Aquí en la izquierda tenemos entonces el número del paso. Comenzamos con 0. No empiecen con 1, ni con 15, ni con 25, ni con raíz de 13. 0. Punto. El estado. ¿Sí? S, Q0, etc. Coma. Entonces viene la cadena. Nosotros siempre vamos a comenzar con el cursor a la izquierda. ¿Sí? Y aquí va la cadena, pues en este caso es 0, 1, 0, pues aquí pues, va lo que sea. Bien. Entonces tenemos a la derecha la justificación. Eso es clave. Y ese es el formato que yo les exijo. ¿Ok? El primer paso siempre tendrá la frase initial state, porque pues, hay que empezar por algún lado. Y luego, fíjense que esto consiste en el paso anterior y aquí, el valor de delta. Entonces, fíjense cómo lo escribimos. Ponemos by 0, delta aplicado al estado y al símbolo actual. Entonces, cuando aplicamos delta al estado actual, al símbolo actual, nos da el próximo estado, el próximo símbolo y el movimiento del cursor. ¿Ves? O sea que delta del estado S, cuando leemos el símbolo inicial, nos da esto, el resultado de esta función. Esta función nos da una tripleta ordenada. La tripleta ordenada, por cierto, este concepto lo definí yo al comienzo porque en la segunda clase, cuando hablamos de teoría de conjuntos, con todo rigor les mencioné la definición de Wiener-Kuratowski de par ordenado y les dije que los tripletas ordenadas se basan en la misma. Eso está en el libro de Sopes, que lo discutimos al comienzo. Digo en caso de que alguien no se acuerde. Entonces, esto de una tripleta hay que poner los paréntesis. Algunos no pusieron los paréntesis. Eso sin paréntesis no se entiende, eso no es nada. ¿Sí? Eso es como que tú pongas la raíz de 3, tú quieres decir raíz de 3, pero no pones el símbolo correspondiente. Eso no se entiende. Entonces, sin paréntesis no funciona, no se entiende. El paréntesis entonces comienza. Como es un par, como es una tripleta ordenada, esto no se puede poner en cualquier orden, ¿sí? Esto se pone primero el estado, coma, el símbolo, el próximo símbolo, y luego el movimiento del cursor. El paso 2, la misma cosa. Aquí tienes la cadena. Entonces, por el paso anterior, by 1, by 2, by 3, by 4, delta de ese estado y de ese símbolo te da la tripleta. La tripleta, entonces, el nuevo estado, el nuevo símbolo y el movimiento del cursor. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto está hecho con todo detalle. Todo detalle. Una pregunta que me hicieron es, profe, ¿incluimos los espacios en blanco? La verdad es que sí. La respuesta es que sí. Y si hay 5 espacios, me ponen los 5 espacios en blanco. Como esto es una elucidación del concepto de procedimiento mecánico, hay que ser extremadamente riguroso, porque en efecto pues de eso se trata. Se trata que la máquina haga eso. En este caso entonces termina en sí, porque por el problema, aquí está. Fíjense que por eso se los recalco, para evitar discusiones innecesarias. Notice that the number of steps is exactly 12. No es que son 13 ni son raíz de 3. No, en este caso son exactamente 12 pasos. ¿Sí? Y cada paso es único, precisamente porque de eso se trata. Se trata de definir un proceso computacional. Entonces,
Por eso no es que ese paso es equivalente a otra cosa que a mí se me ocurrió. No, es eso. No contento con un ejemplo, les puse un segundo ejemplo. Aquí está la entrada 11010. Esta, déjenme ver. Esta era. Ah, claro. Este es el binario, ¿sí? Este es el cálculo del siguiente binario, el binario este. Entonces, si el binario es 11010, pues el siguiente es 11011. En este caso era si esto era palíndromo o no. Si es palíndromo, por tanto, pues está. Entonces, en esta, pues, es la segunda máquina. Fíjense que el bug aquí no hace nada. La limitación de la máquina aquí no afecta porque esto, aquí hay ceros y unos, así que no hay problema. Entonces aquí está exactamente lo mismo. Es un segundo ejemplo hecho con todo detalle. Recuérdense que el cursor, el movimiento del cursor hay que señalarlo explícitamente, si no eso tampoco se entiende. Fíjense que yo les he señalado el movimiento del cursor, ¿sí? Bueno, y entonces finalmente, nótese que las máquinas de Turing constituyen algoritmos completamente deterministas. Entonces, si tú tienes un argumento completamente determinista, quiere decir que solamente hay una manera de hacerlo. ¿Cuál sería la única posibilidad de hacerlo diferente? Que el formato que tú adoptes sea diferente. ¿Sí? Entonces, como ya yo he definido el formato, que es este que les acabo de decir, entonces ahora sí puedo decir con todo el rigor del planeta que, en efecto, hay una y solo una manera de responder a estas preguntas. Inclusive aquí le puse la fórmula lógica, ¿no? En caso, existe un x del que f de x, sí, para todo y. Si y también es f, por tanto, x y y son iguales. Esa es la definición lógica rigurosísima de lo que significa algo que es único. Eso es unicidad. De hecho, esto es existencia y unicidad. La primera es la existencia, a la izquierda y a la derecha unicidad. Los mismos criterios que se utilizan en ecuaciones diferenciales cuando tú quieres decir que la solución existe y es única. Lo mismo que dice que el límite existe y es único. Eso es. Entonces, bien. Ok, entonces, basándome en esta explicación que les acabo de hacer, me devuelvo acá. Entonces me devuelvo acá. Por eso estoy diciendo aquí, así que hay una y solo una respuesta correcta a estas preguntas, las cuales estoy mostrando acá. La mayoría de ustedes ha hecho esto fabulosamente bien. De hecho, pues no he visto ningún problema. O sea, la gran mayoría está haciendo las máquinas de Turing perfectamente bien y perfectamente precisas. No se presentaron problemas que yo recuerde. Con la justificación, creo que casi todos lo entendieron. O sea, que esto es simplemente un asunto de precaución de mi parte para evitar situaciones molestas que no tienen por qué estar. Cada línea de la justificación consiste de una tripleta y requiere paréntesis, porque ese es creo que el único error que algunos cometieron. El paréntesis se puede poner de estas dos maneras. Bueno, para hacerlo todavía menos, evitar discusiones, vamos a hacerlo con paréntesis normal. Estos son los paréntesis que usa Sope, que a mí por cierto me encantan, pero bueno, está bien, vamos a hacerlo así. Entonces listo, esto realmente es todo, vamos a terminar. Fíjense que se los vuelvo a recalcar. Las preguntas sobre máquinas de Turing no tendrán crédito parcial de ningún tipo. No entro en discusiones de si yo lo hice diferente, con otro formato, no me interesa. No tienen crédito parcial. Ya les indiqué entonces por qué. Y la razón es que un argumento es un algoritmo determinista que además cuyo formato está ya especificado. No hay manera. Las premisas o razones ya se las dije. Finalmente, en las clases de abril expliqué en pizarra, esto sí no fue a mano, sino fue en pizarra, alrededor del 17, fue entre el 17 y la clase siguiente, un contenido crucial que lo hicimos con todo detalle. Nosotros hicimos en esos días de abril la definición formal de K-string, las máquinas de varias cintas. La definición de cintas, de varias cintas, ya la habíamos hecho con CIPSE, pero ahorita lo hicimos mucho mejor. Y el ejemplo de la figura 25, página 28 de Papadimitri. Repito, figura 2.5, página 28. Si se van ustedes al Papadimitri, espérense un tico, aquí está. En efecto las van a ver, que está por acá. Es de hecho, porque justamente, aquí está, ¿ves? Aquí está, página 28, en la paginación de Papadimitri, 45 en el PDF. Esta es de la que les estoy hablando. Es la de 2 cintas, solo 2 cintas. Nosotros no hicimos más, con eso está bien. O sea, no hace falta pues, ya más cosas. Entonces aquí está. Una cosa clave es entonces
la clase de complejidad Time FN que discutimos en abril. Esto lo hicimos también en esas clases. De hecho, yo por eso les introduje al problema P versus NP. El famoso problema P versus NP lo introdujimos en esa clase. Yo prefiero en verdad concentrarme en esto. El problema P versus NP, con todo lo apasionante y fabuloso que es un problema abierto. Eso es uno de los 7 problemas del milenio. Solamente la conjetura de Poincaré se ha resuelto. Los otros no se han resuelto. Este problema no se ha resuelto. Entonces, he preferido hacer la discusión en clase, que la hicimos, y más bien evaluar las cosas que son mucho más precisas, que por supuesto sí están resueltas. Entonces nosotros esta clase de complejidad, esto sí lo hicimos en abril. Voy a evaluarle el contenido que va desde la definición 25 de la página 29, paginación de Papadimitri, hasta la última línea de la página 31. Se los acabo de mostrar. No creo que haga falta pues insistir tanto, pero por si acaso. Cuando digo página 31 me refiero a esta de aquí. ¿Sí? Es la... no pasé de hecho. Es entonces en esta parte. ¿Listo? 30. Y aquí está, 31. Eso llega hasta ahí. ¿Listo? Porque eso pues nosotros sí lo hicimos. Bien, entonces ya estamos al final de esto. Eso es casi todo. El último tema, que lo vimos tanto en el laboratorio como en la clase teórica, es la demostración de Turing. Eso lo hicimos en abril, de hecho lo hice con proyector. Que el halting problem es indecidible, eso nosotros lo vimos. Lo expliqué con el proyector en el laboratorio y el jueves 22 de marzo le subí el archivo de Crucial Step of the Proof, que está en la carpeta de laboratorio y practice del D2L. Fíjense que para no cargarlos de cosas, no les he puesto directamente el material de las prácticas. He dejado las prácticas de laboratorio pues como algo complementario, pero aquí en las prácticas sí hay un documento que pues puede ayudarlo con este tema, y es justamente este gráfico. Es solo eso, más nada, es este grafiquito que está aquí. ¿Sí? Este gráfico se los puse allí porque ilustra lo que aparece en el video que hicimos en esa práctica de laboratorio. Nosotros esa práctica de laboratorio en esos días pues, aquí está, a good explanation of the halting problem. Este es un video. Obviamente yo no le voy a preguntar pues todo lo que es el video, pero este video nosotros lo analizamos en el laboratorio, y justamente es una introducción, ¿verdad?, bastante buena al halting problem. Esto es solo pues realmente material complementario. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta del video, ¿sí? Aclaro, entonces no hay ninguna pregunta directamente del video, pero la explicación que él da y este gráfico está bastante bien hecho. Una manera muy linda de verlo, y aquí inclusive se los expliqué. Eso también lo hice. Vuelvo a la nota. Entonces aquí está. Les pregunté sobre el uso que hace Turing de la... Entonces fíjense lo que aparece. Les preguntaré sobre el uso que hace Turing de la diagonalización y el material comentado en el laboratorio con el libro de Bulloss. El libro de Bulloss, para los que no se enteraron, sé que fueron pocos, la mayoría sí se enteró, es este. Este es el libro de Bulloss, Computability and Logic. Nosotros trabajamos, lo que nos interesó es el capítulo 4, un Computability, precisamente porque. Y esta es la sección de la que estoy hablando, de halting problem. Esto nosotros lo hicimos. Esto nosotros lo comentamos. Bueno, entonces, me devuelvo. Aquí está. Lo que me interesa del libro de Bulloss. El libro de Bulloss, en caso que alguno no lo haya visto, no haya se enterado y piense que esto lo estoy poniendo yo ahorita, pues lo puse nada menos que el 22 de marzo a las 12:51 p.m. tal como está registrado ahí. Es el libro entonces de Bulloss. En la carpeta está en material anterior. Fíjense que para que no se me enreden, no se me confundan aquí. Espérense ahora. Fíjense que tal como les dije, Classroom Notes es la carpeta donde está esta nota. Y luego les dije que en el Readings for Complexity Theory está el otro. En esta carpeta están mis notas, el Papadimitrio, y en material anterior está el Lipshot y el libro de Bulloss. Este está aquí, y ya como les dije se los monté en marzo. Ok, entonces, ya para terminar, el Bulloss me interesa la página 35 a 40, sección 4.1, que eso fue lo que hicimos. Aquí está, Bulloss 4.1, ya está, es esto que está 35
déjenme decir la paginación. Bueno, es que la paginación coincide. Entonces, 35. Lo más importante acá, obviamente esto es importante, es simplemente la enumeración de las máquinas de teoría. Y esto nosotros lo hicimos cuando hablamos del teorema de Gödel, que eso yo lo mencioné en clase. No, eso solamente lo hicieron ustedes en los proyectos. Eso lo mencioné yo en clase. Esto está basado en la enumeración de Gödel. Sí les mencioné que eso está basado en el teorema fundamental, el teorema de la aritmética. Es decir, que tú puedes componer un número en términos de números primos unívocamente. Aquí tú enumeras las máquinas. Lo más importante, por supuesto, de esto es la función diagonal, que para eso fue que nosotros hablamos de, por eso fueron las mis notas sobre la antidiagonal de Cantor y las notas que les puse en látex, se las puse justamente para eso. Todo ese era el fundamento de esto. Entonces, obviamente esto sí es claro. ¿Sí? Aquí está el teorema 4.1, donde precisamente dice que la función no es computable, tomando en cuenta por todo lo que habíamos hecho. Y el teorema siguiente, el teorema 2, que el halting problem no es computable. Entonces, obviamente, pues esto sí fue lo que nosotros hablamos en el laboratorio, en clase, pues en todos lados. Y la cosa llega hasta aquí, ya está, eso todo, o sea, tampoco es mucho. Y bueno, repito, esto es repaso, ustedes lo hicieron, lo hicimos nosotros, no solo en la clase teórica, lo hicimos en el laboratorio. Y ahí está la práctica que lo prueba. Bueno, entonces ya con esto pues estamos básicamente listos ya. Y aquí está, eso se lo puse aquí. Eso es todo. Otros temas como pushdown autómata, que yo se lo mencioné en el correo, en verdad no va. Yo voy a dejar eso así. Y esto es suficiente. Creo que esto da una buena idea de lo que hicimos y está bien. ¿Alguna otra cosa complementaria? Pues prefiero que no. Ok, dos cosas entonces. Dos cosas finales. Como ven, aquí está en el D2L, con todo rigor y con todo detalle, exactamente qué es lo que va para el examen y qué es lo que tienen que hacer. Acuérdense que es la carpeta tutoría virtual sobre el examen final y están las dos cosas. Entonces, la razón por la que hago esto con tanto detalle, ¿sí? Es, bueno, de nuevo, quiero aprender de la experiencia del examen parcial, evitar discusiones completamente innecesarias y revisiones, hacer solo la revisión que haga falta. Por supuesto, ustedes tendrán derecho a ver su examen, tendrán derecho a revisarlo, pero está hecho de una manera tan precisa que pues lo que se discuta será algo muy específico y no algo genérico. Primero. Segundo, de esta manera evitamos perder tiempo, tanto ustedes como yo. Segundo, la otra cosa importante es que fíjense que hay preguntas que no tienen crédito parcial y les acabo de justificar por qué. Segundo. Tercero, esto pues señala con todo detalle lo que van a hacer. Y cuarto importante, que antes que se me olvide, con esto entonces termino, ustedes entonces van a tener, esto es una pequeña innovación respecto, yo las hojas de respuesta de hecho se las he puesto varias veces, hay inclusive hay una hoja de respuesta que se las voy a subir ahora, por cierto, pero que no es algo que no va para el examen final, simplemente se lo voy a poner. Entonces, el answer key of the final exam, ¿sí? La hoja de respuesta del examen final, la van a tener allí mismo, en su mano, al presentar el examen. Que no hay tampoco posibilidad de pues, dudar de las cosas. Ustedes me dan a mí su examen final, terminan de hacerlo, me lo dan, yo les doy la hoja de respuesta, me la voy a llevar impresa. O sea que ustedes ahí mismo pueden saber si lo hicieron bien o si lo hicieron mal. Ya está, eso nos evita entonces problemas. Bueno, eso sí, les digo algo, pues sobre todo aquellos que sí vinieron a clase, pues que sí hicieron las cosas como era. Algunos pues obviamente no lo hicieron así. Los que se mantuvieron activos, que pues no sabotearon la clase en verdad, porque eso algunos lo hicieron, fue una cosa horrendamente desagradable, les tuve que reclamárselo en clase de hecho, siendo ustedes ya estudiantes avanzados. Sí les digo que aquellos que sí hicieron las cosas bien, pues en general salieron bien en los quizzes, salieron bien en los midterms, o sea que no podría haber mucho problema. Si no fue así, bueno, pues está todo definido muy bien. Estoy seguro que la mayoría va a salir bien. Fíjense que el conjunto de exonerados fue realmente grande, fue estupendo, ¿no? Así que no hay problema.
Con respecto a las preguntas de máquinas de Turing, quiero señalar algo. Mis estudiantes de quinto semestre, al menos un año menos que ustedes, hicieron respondieron las preguntas de máquinas de Turing perfecto. Entonces no hay ninguna razón para que haya ninguna miedo, temor, pánico, terror, etcétera, con nada de esto. Todo esto lo hicimos, y en particular, fíjense que me estoy enfocando en lo que hicimos en abril, porque pues en ese mes tuvimos tiempo de hacer muchas cosas, pero algunas cosas de marzo, como por ejemplo el texto de Bulus y lo que hicimos en el laboratorio. Bueno, entonces muchísima suerte a todos. Simplemente sean cuidadosos cuando hagan el examen. Todo esto pues es repaso de lo que ya hicimos, pues no hay nada nuevo de ninguna manera. Ya ustedes tienen inclusive ejercicios asignados desde hace más de un mes, aproximadamente un mes, así que pues, no creo que haya ningún problema. Los voy a esperar allá, van a tener su hoja de respuesta, como les acabo de decir, y pues simplemente concéntrense en hacer ese repaso, que no creo que sea muy largo tampoco, porque ya todo esto lo hicimos, de las cositas que faltan. ¿Listo? Bueno, entonces muchísima suerte a todos, cuídense mucho, y pues ya nos veríamos el día jueves. Ya ustedes saben, inclusive, ya yo les dije la hora, etcétera, del examen, les di las aulas, etcétera. ¿Listo? Y bueno, esa novedad de tener la hoja de respuesta es buenísima, tenerla ahí mismo, ya en la mano, y ya está. Ya eso nos ahorra mucho. Bueno, cuídense mucho.